Bueno, a mí me gusta mucho la novela de ficción y entonces eso de hacer cosas del misterio me apasiona. Y claro, hoy yo quería traerles una historia novelada de algo que pudiera suceder. Pero, claro, dentro de 20 días, porque ese es el tema, dentro de 20 días zarpa el Titanic segundo. Y lleva a bordo 45 millones de náufragos. ¿Qué me cuentan? Entonces, extrañamente, porque esa es la historia que apasiona, lo distinto de normalmente, cualquier barco que saliera, pues lleva un capitán. No, este lleva dos capitanes. Es decir, un capitán, una capitana bisoña que ya conoce los mares embravecidos y que es una gran piloto de tormentas. Y un bisoño capitán que está haciendo sus primeros pininos en la navegación. Entonces, es una experiencia, ¿cómo podemos decir? Una experiencia extraña. Y sería bueno tratar de entender el significado de esta experiencia y de esta nueva edición, o sea, un barco nuevo fabricado. El otro ya saben que todavía no ha terminado de hundirse. El Titanic previo en la Argentina todavía se está hundiendo, pero ya tienen preparados los astilleros. Ya los astilleros están listos, dándole los últimos toques al nuevo Titanic. Y claro, este Titanic es más seguro porque está equipado con las mejores tecnologías de última generación y además lleva dos capitanes. La historia puede ser apasionante si nosotros la traspolamos a nuestra realidad. Y entonces, como este barco nuevo va a rescatar a 45 millones de náufragos, porque ese es el tema, ¿no será que la carga que se le ponga al barco, la nueva carga de toda esa gente que quedó ahí varada en una isla que se llamaba en aquellos tiempos Argentina y que ahora se quiere reinaugurar, o sea, reinventar, decía que esos náufragos traen un demasiado peso, una demasiada carga de esperanzas. Y claro, hay que ser muy diestro para que no se desbalancee el peso del barco y que pueda peligrar la travesía. ¿Qué les parece la historia? El barco, como les digo, luce brillante y reluciente. Pero una cosa que llama mucho la atención es que han subido una gran orquesta a bordo del barco porque hay que mantener la alegría y la esperanza y la fiesta. Que esta travesía, más que un desafío de las tempestades, sea una fiesta permanente. Y entonces las fiestas se hacen con música. Y por eso se ha subido una gran orquesta de profesionales para que amenice todas las borrascas que se van a atravesar en el mar de los sargazos. Como dije antes, las bodegas están ya cargadas, están ya llenas de esperanzas, o sea, es un peso enorme, son toneladas de esperanzas. Y claro, la gente que entiende de estas cosas ya se han encargado de hacer trascender que es posible que, qué sé yo, esas cosas que siempre se piensan, ¿no? Esas cosas que hay gente que siempre está pensando lo malo, lo que piensa que puede surgir un botín a bordo, porque han subido todos, o sea, están todas las clases sociales, y si bien no se ha mezclado, porque los distinguidos, los pro hombres y las pro mujeres, los más importantes, van en primera clase. Ellos no se quieren mezclar con la chusma, la gran mayoría que viaja en segunda y hay una tercera clase, que son los 15 millones de marginados. Hay 15 millones de marginados que han subido en la última clase. Y entonces puede peligrar en la travesía, que es larga y complicada, puede peligrar que se produzca en algún lugar por alguna tempestad o algún roce
impensado, un motín a bordo. O sea, eso hay que tenerlo también bien presente, porque eso es tarea de los capitanes para conducir la nave. Claro que en estos 20 días que faltan para que salga el barco, para que parta ya, que zarpe el barco, se están haciendo los últimos ajustes, o sea, se están distribuyendo, sobre todo los capitanes están distribuyendo no solo la gente que va embarcada en las bodegas, hay mucha gente que va, en fin, con lo puesto. No todo el mundo va bien, algunos llevan sus ahorritos, otros llevan sus equipos electrónicos para conectarse con los grandes centros de poder financiero del mundo, porque ellos tienen en Panamá, en Seychelles, en Isla Caimán, en fin, tienen sus ahorritos, ¿no? Producto de tanto trabajo y pérdida de tiempo. Y entonces ellos tienen dotados en la parte más importante, de donde tiene vista panorámica el barco, toda la equipación, todo el equipamiento. Pero el problema es que los de abajo quieren llevar algo para comer, porque el problema es que los de arriba no tienen ni siquiera idea que los de abajo hace ya varios meses que comen salteado. O sea que le quiero decir que este Titanic, que va a navegar por un mar de sargazos, que suele ser ese mar imprevistamente borrascoso, porque en fin, no hay protección, los vientos son terribles y azotan de maneras imprevistas, o sea, puede amanecer un sol radiante y de repente hay una tormenta dolarizada que te hace temblar hasta el más pintado. Por eso tiene este barco la ventaja que tiene dos capitanes, o sea, uno que me imagino que estará en el comando superior, que no lo podrá ver casi nadie, o sea que estará ahí camuflado, y el otro que andará entre la tripulación, en fin, palmeando en el hombro, sobre todo cuando lleguen momentos de angustia, de duda, de incertidumbre, les hablará y los mantendrá por lo menos con promesas para que la gente no se alborote, porque cuando viaja tanta gente en una embarcación tan gigante, sobre todo ese es otro de los problemas. Hay una referencia dramática en todo. Nadie ignora que el Titanic primero se hundió. O sea, todavía lo están viendo que se está hundiendo. Entonces, tienen miedo, es lógico, que este nuevo barco dotado con las últimas tecnologías, ¿quién te dice? O sea, porque lo que pasa es que depende de tormentas imprevistas. Y como el universo ahora por el cambio climático, financiero, en el mundo desestabiliza los trópicos y produce, en fin, fenómenos impensados, puede producir en algún momento una hecatombe. No será en este caso que se lleven por delante un témpano, un iceberg, pero se pueden llevar al Fondo Monetario, se pueden llevar a, qué sé yo, alguna isla por delante, de esas islas que no están iluminadas de noche. En fin, nosotros queremos hacer esta alegoría porque la realidad nuestra se asemeja mucho a una travesía en un Titanic. Y claro, ¿cuál es el deseo de la mayoría de los que viajan en el barco? O sea, la mayoría de nosotros, de vos, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos. O sea, de la gente que vos querés que no se vaya a ahogar, que no se hunda. Vos querés llegar a puerto. Es natural. Vos sabés que el destino es una travesía larga. Y no sería nada raro que algunas veces los motores, porque se le puede acabar el combustible al barco. O sea, no hay combustible suficiente como para atravesar toda esa distancia oceánica que hay que transitar durante los 4 años u 8 años que sean, lo que sean. Si necesitamos 4, no vamos a andar mermándonos por apostar. Mackie pensaba que apostaba por 20 años y le sobraron los 4, le sobraron 3 de los 4. Pero bueno, bromas aparte,
nosotros sabemos que el combustible se consume todos los días, sobre todo que el barco no lleva en sus bodegas ningún equipo como para extraer energético, para extraer combustible. Entonces tenemos que arribar a algún puerto, o sea, tenemos que llegar a algún puerto donde nos cedan, nos carguen combustible, o sea, que nos presten, digo que nos... Siempre se me confunde combustible con dólares, con Fondo Monetario, con Banco Mundial, con poder financiero, no sé por qué será, ¿no? Porque estamos hablando de un barco y estamos hablando de una energía que mueve las turbinas. Pero si se acaba esa energía, yo creo que los 15 millones que van arriba van a tener que arremangarse y empezar a remar. No sería nada raro que si hacen las cosas mal y se les para el barco en el medio del mar, tengan que bajarse todos a remar. O sea, bajarse a la cubierta, a la parte de la cubierta inferior, o sea, incluso los de arriba, aunque tengan los depósitos en donde los tengan. En fin, toda esta alegoría del barco, del nuevo Titanic que va a zarpar dentro de unos días, tiene que ver muchísimo, casi te diría, es una fotografía, es un calcado de la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el deseo nuestro? Que este barco que lleva 2 capitanes, el mayor deseo, pero no lo vamos a decir nosotros, o sea, eso es un secreto nuestro, pero que no sea que los capitanes empiecen a discutir en el medio del mar y nos dejen el barco sin capitán. Puede ocurrir eso. Opa, si puede ocurrir, se pelea la gente, se pelea el padre y la madre, se pelean los hijos, se pelean... ¿Cómo no puede ocurrir que 2 capitanes en sus manos teniendo la responsabilidad de 45 millones de pasajeros no tengan desavenencias o visiones encontradas o opuestas a los intereses de determinados sectores donde van a dar la concesión para que pase el barco? Por ejemplo, si el barco fuera comandado por una sola persona, que sería Cristina, por ejemplo, y hay puertos que no lo dejarían entrar. Ahí tenés, ese es otro problema. Por eso Cristina tiene que estar en la retaguardia. Ahora bien, le bajan las barreras y entra Alberto conduciendo el barco como capitán. Y entonces la inspección de rigor. ¿Cristina va a aceptar las condiciones que le ponga el director del puerto? Entonces, todo eso tiene que estar ya resuelto antes de que el barco parta. Porque hay un montón de gente que ya va a subir al barco con mando también. Y entonces, como nosotros sabemos que el barco hay que tenerlo sumamente claro, transparente, o sea, bien limpio. No se lo va a llenar de sabandija. Porque se está viendo que está subiendo mucha sabandija al barco. Y esa sabandija, tarde o temprano, ¿qué puedes esperar que produzcan? Entonces, ese es otro problema. Una vez que están arriba, ¿cómo los bajas? En fin, esta travesía, que nosotros ahora podemos observarla entre bromas, entre chanzas y entre especulaciones, tiene mucho que ver con la realidad. Está lleno de iceberg en el camino, está lleno de tormentas el océano, está lleno de imponderables, como dijera el maestro. Y rogamos, escuchen bien lo que digo para que después no se tergiverse lo que yo sostengo como pensamiento y como idea. Ojalá que no nos equivoquemos otra vez más. Ojalá que la providencia ilumine la cabeza de los 2 capitanes y de los que quieren ya bajarse del barco. Ah, ¿cómo? Hay muchos que ya quieren bajarse del barco, porque consideran que quedándose abajo, ellos pueden ser la solución en caso de que el barco se hunda. ¿Qué me contás? O sea, fíjate frente a qué realidad estamos. Por lo tanto,
hagamos de cuenta de que todo va a ser una fiesta. Por eso está la orquesta. Ahora, hay muchos sordos en el barco que están subiendo también, que a la orquesta no le van a poder prestar atención porque no oyen ellos, por más que suene la orquesta. Y esta orquesta te puedo asegurar que no se va a hundir como en el Titanic primero. Van a ser los primeros que se van a escapar. Y entre los músicos hay muchos políticos disfrazados de músicos. Escuchaste bien, entre los músicos de la gran orquesta hay muchos políticos que llevan el violín y la guitarra en la mano. Ya los vas a oír con frecuencia en los canales de televisión. En fin, te quería traer esta alegoría hoy. Es una manera distinta de ver las realidades nuestras, porque a veces jugando con la imaginación te encontrás con sorpresas que no te habías siquiera imaginado. Nunca hubieras comparado que esto que empieza, esta travesía que empieza dentro de 20 días, puede ser la travesía de un segundo Titanic. Y entonces, si puede ser eso, nosotros tenemos que evitar que sea el segundo Titanic. Nosotros deseamos que este barco llegue a destino, porque si no llega a destino, va a ser muy difícil poder entenderlo y mucho más difícil poder explicarlo. Mañana nos vemos, por supuesto, a ver qué otra cosa se nos ocurre. Estás comprometido y estás tratando de que en el barco no suban ratas, que son las primeras que suelen subir al barco. Mañana nos volvemos a ver.